Bienvenidos al análisis semanal. En este video vamos a repasar las principales variables y bueno, que pasaron esta semana y que vienen pasando los últimos días. Vamos a hacer un repaso general, más que nada debido a algunas preguntas que me venían haciendo. Entonces, arranquemos por el contexto, dónde estamos parados hoy en Argentina, ¿no? Por un lado, tenemos que hablar del superávit, el superávit primario y superávit financiero, que es una de las cosas que hace ruido, que nos va a dar lugar a hablar del resto de las cuestiones. Para los que no saben, superávit primario no es ni más ni menos que los gastos que tiene el Estado como organización, como Estado, sueldos, sueldo de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gastos, ¿no? A nivel Estado versus los ingresos generados por los impuestos, o sea, por la FIP. Impuestos nacionales estamos hablando en este caso, pues nos estamos refiriendo a Argentina como país, ¿no? Entonces, todos los gastos menos los ingresos te da un resultado primario. Luego tenemos el resultado secundario o financiero que tiene que ver a ese resultado primario se le suma la parte financiera. La parte financiera no es ni más ni menos que lo que tiene que ver con pago de rentas, amortizaciones de bonos, etcétera. Cuando el Estado o cuando el gobierno está diciendo hoy que hay superávit primario y secundario, o financiero, lo que está diciendo es que cuando el Estado termina de pagar todas las cuentas, se queda con plata en la caja. Porque la forma de calcularlo es en base caja. O sea, ahora ahí abrimos otro tema que es cómo se calcula un presupuesto o cómo se calcula un presupuesto o un balance, ¿no? Hay dos formas, y esto a cualquiera en su economía familiar le pasa lo mismo. Tenemos dos formas de mirar las cosas. Una es en base de vengado, se va a llamar, que tiene que ver con cuándo se produce la actividad y el gasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé. Y el otro tiene que ver con base caja, cuándo se realiza el pago, o sea, lo que hay en caja. ¿Cuál es el correcto usar o cuál hay que usar? Bueno, depende del momento. O sea, están las dos métricas. Es como tener dos reglas. Una regla y un martillo. No sé. Son dos reglas. Entonces uno sabe en qué momento es conveniente usar uno o es conveniente usar el otro. Entonces son dos herramientas diferentes. Y se usan para diferentes cosas. No es que una está mal y la otra está bien. Depende del momento. Esto es como cuando uno está en la casa y hace el presupuesto y dice, bueno, la factura de luz, no sé, vino 100.000 pesos. Entonces uno puede decir que el gasto corresponde al mes que lo pagó, ¿no? No lo pagué el 4 de noviembre. Bueno, ¿el gasto es de noviembre o en realidad es una suma diaria de los gastos que se fueron haciendo en octubre? Ahí sería, el devengado sería si yo le asigno, por ejemplo, a cada día de octubre un costo de 3.000 pesos en luz, ¿no? Por ejemplo, para la economía familiar, 3.300. Entonces, 3 por 3 me va a dar 90, sí, 99.000 pesos. Entonces ahí sería base de vengado. Ahora, si yo digo, bueno, en noviembre gasté 100 y punto, es base caja. Base caja es más simple, además, para cualquier economía familiar conviene siempre, y para estas cuestiones siempre conviene base caja. Pero eso nos abre otra duda, otro planteo en realidad, más que duda. No hay dudas, hay planteos. Algunos son correctos, otros no. Porque ¿qué hizo el gobierno? El gobierno tenía devengado, o sea, devengaba todos los días intereses por el tema de las letras estas que vencían a un día, o sea, los pases, básicamente. Entonces, claro, cuando vos ahí no es que tenés un devengado, porque es como un bono que va sumando intereses. Vos ahí lo que tenés es que todos los días tenés que pagar caja, o sea, le devolvés la plata a los bancos y los bancos te la volvían a prestar. Entonces vos ahí tenías intereses que iban corriendo constantes y sonantes y los tenías que pagar y tenías que subir la tasa para que te la vuelvan a prestar, porque si no se podían ir o se iban al dólar. Entonces eso te repercutía en el tipo de cambio. Lo que hizo el gobierno fue reestructuró. ¿Qué hizo? Movió todos esos pases y los pasó a un bono. No nos adentremos ahora en qué bono ni en las características para mantener conceptualmente esto más claro. Lo pasó a un bono, con vencimiento, vamos a poner vencimiento 1 año o 2 años, es lo mismo para el caso. Lo que está haciendo es sacando lo que tiene que ver con el pago de todos los días, o sea, con ese cash flow que se generaba negativo todos los días, y lo pasó a un bono a 1 año. Entonces, claro, el gobierno tiene superávit fiscal, te dice, mira, tengo superávit primario y tengo superávit financiero. Entonces, claro, ahí hay algunos que levantan la mano y dicen, bueno, pero verá, tenés superávit financiero porque toda esta bola que tenías acá, que todos los días tenías que pagar,
los cambiaste de renglón, o sea, lo reestructuraste, cambiaste el préstamo y ahora tenés un préstamo a un año y por eso es que no estás pagando. Entonces eso te generó superávit porque ahora hay un gasto que ya no tenés en el día a día. Y eso es cierto, o sea, es así. Ahora, ¿eso está mal? No, es justamente lo que uno está haciendo. Vamos a ponerle un ejemplo hogareño. Vos tenés la tarjeta de crédito que te suma intereses todos los días y lo que haces es pediste un préstamo al banco, entonces con ese préstamo pagaste las tarjetas y ahora tenés que volverle al banco, no sé, en 3 años el préstamo o en un año. Entonces yo te digo, bueno, pero ahora no debes tarjeta, pero debes el préstamo. Sí, es verdad eso es verdad. Pero yo no estoy diciendo que no debo, yo estoy diciendo que debo un préstamo, que entra en otro renglón del balance. Entonces, ¿qué sucede? El mes que viene vos vas a cobrar tu sueldo, no vas a tener que pagar las tarjetas y vas a tener que pagar el préstamo, pero recién dentro de 2 o 3 años. Pero la plata la tenés, o sea, el superávit lo tenés. ¿Cómo vos gestiones esa plata? Si la guardás en una caja, si comprás dólares, si comprás bonos o te la timbiás en la ruleta y ganás el doble y después con eso pagás el crédito, no lo sé. Pero hay una realidad, que esos pesos vos los vas a tener y los tenés que gestionar. En un banco eso sería gestión de tesorería. En tu casa no sé cómo será, pero es plata que vos tenés. Con lo cual, decir que no hay superávit financiero también es absurdo, porque la plata la tenés. Entonces no tiene sentido mezclar lo que no se puede hacer, como decía antes, se puede usar de vengado o se puede usar caja. Lo que no se puede hacer es mezclar lo peor de los dos mundos para querer tener razón. Entonces yo no puedo decir, no, vos en realidad no tenés superávit porque estás de vengado, porque esa deuda la tenés ahí. Está bien, pero esa deuda la estamos contemplando en la parte cuando decimos deuda externa, ¿no? Entonces, o está en un lado o está en el otro, no lo podemos contabilizar en los dos lados. Y además hay una cuestión técnica que no es menor, que es muy importante, que si nosotros o si alguien va a plantear que esos intereses devengados tienen que jugar contra el resultado financiero de este mes, o sea, como diciendo, bueno, pero esa deuda, si nosotros contemplamos cuánto va aumentando esa deuda, tendríamos que ajustar el resultado financiero de este mes, ¿no? Por esa deuda que fue creciendo, es incorrecto, porque con los bonos SER pasaría lo mismo. Cuando hay inflación, vos tenés los bonos SER que van indexando, pero a nadie se le ocurre decir, bueno, esa indexación la tomamos y se la restamos al resultado financiero. Porque si no, cuando hablábamos de déficit fiscal de los otros años y demás, tendríamos que haber hablado de un déficit muchísimo más grande y no se mencionaba así. Entonces, lo importante, como siempre, es tener una misma regla, o sea, usar la misma regla. No por un tema ético y moral, por un tema de practicidad, más allá de que éticamente es incorrecto o profesionalmente es incorrecto, es por un tema de ser prácticos y entender dónde estamos parados. Porque esto nos abre a un tercer punto, que es el que no entiende dónde estamos parados, se perdió de ganar un montón de plata y de hecho perdió un montón de plata muy posiblemente. Es decir, el que en 1400 pensaba que el dólar se iba a 5000, hagan ustedes la cuenta de cuánto perdió. El que los bonos en 20 o 30 dólares le parecía que eran carísimos porque Argentina no iba a pagar nada, vean ustedes cuánto perdió. Esto es simple. Ahora, hay una realidad. Muchos economistas, el consenso generalmente no es lo mejor. O sea, el consenso de lo que uno ve en YouTube, por más que ustedes estén viendo esto en YouTube, ¿no? Pero es así, es la realidad. No todos los canales son iguales, no toda la gente es lo mismo, pero el consenso generalmente no tiene razón. Por eso el consenso no gana mucha plata en bolsa. Está en el promedio, pero no hay grandes aciertos. Si ustedes ven cuál era el consenso a principio de año y más avanzado el año, porque por ahí a principio de año, bueno, uno podía mirar un poco de reojo, pero avanzado el año era muy negativo con un montón de variables y lo que estamos viendo es que las variables se van acomodando y bueno, muchos lo vieron desde afuera. ¿Por qué digo esto? Bueno, más allá de que porque es verdad, porque ahora hay que mirar para adelante y ahora hay que tener cuidado porque las cosas se empiezan a poner más difíciles. Antes la verdad es que a mi entender era mucho más fácil la decisión. Cuando vos tenés bonos que valen 20 dólares, casi que en cualquier momento te voy a decir que conviene comprar en Argentina. Ahora cuando tenés bonos que ya se acercan a unas paridades interesantes, que ya están en una paridad, digamos, o mejor dicho, que dejan de ser interesantes para invertir, ¿no? Porque ya están muy altos y porque la verdad es que hay más para perder que para ganar, hay que tener cuidado. Tampoco es cuestión de vender y listo, sino que hay que analizar con más cuidado. Y en esta línea, lo que tenemos ahora es que hablar del tipo de cambio, del cepo y del atraso cambiario.
A ver si me anoté algo más, perdón, ¿eh? Sí, de esas tres cosas. Vamos a hablar de esas tres cosas. Entonces, atraso cambiario. El atraso cambiario no es un hecho. El atraso cambiario es una interpretación de la realidad, como todo, decía Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. Bueno, esto es una interpretación más. Depende de qué biblioteca usen, el atraso cambiario existe o no existe. Porque ¿qué es el atraso cambiario? El atraso cambiario, esto hay que pensarlo como que a veces, como todo concepto, eh, nosotros simplificamos muchas veces con etiquetas. Entonces nosotros lo que queremos decir, porque atrás del atraso cambiario hay mucha gente diciendo lo mismo, y de hecho yo lo puedo decir, pero tienen diferentes significantes, digamos. El atraso cambiario no es ni más ni menos que una persona que dice, mira, siento o percibo que las cosas en Argentina salen más caras que lo que debieran costar. Básicamente ese es el concepto. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué debiera costar? O sea, ¿quién dice lo que debiera costar? Ahí está la clave. Entonces vos vas a tener una parte de los economistas o de los que mencionan esto que dicen, mira, yo estuve en Italia y el aceite de oliva era más barato que acá. Mirá, yo voy a la costa es el ejemplo clásico, ¿no? Voy a la costa y es más caro que la playa de Brasil. Ahí tenemos un tema, otro tema más, ¿no? Otra ventana más para abrir y no meternos mucho porque ahí ya nos metemos en un tema que si les interesa armaré otro video, pero si no este video sería larguísimo, que es de dónde salen los costos, o sea, de utilidad marginal o costo de producción. No, pues la costa argentina tiene un mar feo. Y bueno, ¿y a quién le importa? Si la gente está dispuesta a pagar, el precio sube. No, pero los departamentos... Bueno, pero la demanda pone el precio. Si nosotros entendemos que la demanda pone el precio, cuando vos vas a comprar un sándwich de jamón y queso, no tiene sentido que digas, pero qué bárbaro, si el queso vale tanto y el jamón tanto como el sándwich puede valer tanto otro. ¿Y qué importa? Si lo que importa es lo que la gente está dispuesta a pagar, no de cuánto vale el costo de producción. Son dos conceptos diferentes. Volviendo a ese caso, volviendo al caso anterior que decía el atraso cambiario, sucede eso. ¿Qué es el atraso cambiario? Es la relación entre lo que uno compraba y lo que uno compra. Y hay que ver cómo se calcula. Es muy importante cómo se calcula y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en la Argentina, en el año, estamos en el 24, terminándolo, si nosotros miramos el histórico, ¿qué es lo que se mira generalmente? El tipo de cambio multilateral, o sea, una canasta de monedas de países con los cuales nosotros intercambiamos bienes, a los que les vendemos y les compramos productos básicamente, Brasil, etcétera, etcétera, y calculamos, en base a eso se toma un índice y se dice, bueno, estamos en una zona en donde estamos muy caros en relación. ¿En relación a qué? ¿A los últimos 20 años o a los últimos 50? De los últimos 50 no se puede hacer porque las monedas desaparecen, es un de pelote y no tiene mucho gollete. No tiene mucho gollete, ¿por qué? Porque cambia mucho la percepción y lo que la gente consume y la forma en la que se consume. Entonces uno no puede hacer una serie histórica tan larga porque en ámbitos de consumo cambia muchísimo. Y si miramos los últimos 20 años, vamos a estar caros seguro, pero hubo un problema, que no es un tema menor, que la Argentina ¿cuánto devaluó? Desde que el dólar valía 3 pesos en la salida de la convertibilidad a 1.300 diciembre del año pasado. Entonces, claro que siempre vas a tener un tipo de cambio carísimo si lo medís contra esos años. Porque todos esos años, cuando vos perdías competitividad, lo que generabas era competitividad, buscabas generar competitividad a través de una devaluación constante, a veces más fuerte, a veces más leve, a veces aguantabas si tenías un atraso cambiario y después metían una devaluta. Entonces, si vos mirás hacia atrás, por supuesto que estás caro. Por lo menos los últimos 20 años. Ahora, si mirás contra los 90, vas a ver que no estás tan caro. Ahora, la pregunta que surge después es, entonces, bueno, pero entonces, ¿por qué las cosas salen más caras o salen algunas cosas, propiamente dicho, es algunas cosas salen más caras que en otros países y otras menos? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque Argentina, ¿quién dijo que Argentina es un país barato? Uno dirá, bueno, pero Argentina es un país subdesarrollado y debiera ser más barato que algunos otros países. Sí, pero los costos no dependen de si el país está subdesarrollado o no. Los costos justamente, por algo hay países que están desarrollados y países que no. Los costos de Argentina dependen de los precios de Argentina. O sea, los precios de Argentina dependen de los costos de Argentina y de todas las cosas de Argentina. Si vos tenés un montón de impuestos que los otros países no tienen, es esperable que seas un país caro. Y obviamente que si sos un país caro te va a costar competir. Pero esa es la foto. Entonces, si vos querés solucionar eso, lo que tenés que hacer es ser un país más eficiente a la hora de competir.
Por supuesto que si querés competir contra China, el costo de competir contra China es tener la legislación seguramente laboral de China, la jornada laboral de China, y eso es difícil, por eso muchos países no pueden competir contra China en lo que China es bueno. Pero tenés un montón de países que compiten en otros segmentos y que lo hacen bien, que no llegan a tener esas regulaciones, pero tampoco tienen las nuestras. Hay un abismo entre las regulaciones chinas y las regulaciones argentinas. Nosotros estamos en un extremo, los chinos están en el opuesto. Eso hace que el país sea caro y que la percepción sea de atraso cambiario. ¿Por qué tiene sentido hablar de atraso cambiario? Porque una cosa es decir, hay atraso cambiario y el tipo de cambio se va a 5.000, y otra cosa es plantear, no hay atraso cambiario y esto se puede mantener 4 años más. Nosotros queremos saber qué hacer de acá al próximo año, a los próximos 6 meses, a los próximos 2 meses. Entonces tenemos que entender dónde estamos parados y cuáles son las posibilidades. Si hablamos de atraso cambiario y creemos que hay un atraso cambiario y que el tipo de cambio tiene que subir, entenderíamos que saliendo del cepo el dólar se vuela. Y si no, no. Esa es la diferencia. Si el dólar se vuela, por ahí comprar dólar futuro es un gran negocio, y si el dólar se mantiene constante, vender dólar futuro va a ser un gran negocio. Entonces, al final de este video tenemos que llegar a esa conclusión. Es para eso que lo hacemos. Entonces, esta es un poco la foto de donde estamos parados hoy. ¿Cuándo salimos del cepo y qué puede suceder? Bueno, si salimos del cepo, hay una cuestión. El tipo de cambio paralelo, o sea, el MEP, digamos, bajó tanto, y el Blue también. Y el oficial se viene ajustando a la tasa del crawling peg, en donde ya están casi al mismo precio. De hecho, hoy creo que están al mismo precio. Y si no están, pegan el palo. Pero, ¿y eso qué genera? Desaparece de facto el cepo, porque cuando vos tenés un cepo, lo que estás estrangulando es la oferta de dólares, más que la demanda. Por más que se busque la demanda, lo que estrangulás es la oferta, por eso generás un mercado paralelo que te opera por afuera. Cuando los dos tipos de cambio se juntan, lo que vos tenés es que a nadie, pensando en términos prácticos, a nadie le conviene hacer todo el despelote del MEP cuando puedes simplemente vender al oficial. Entonces lo que vas a tener es que las ventas de dólares en el oficial aumentan. Entonces, es lo que estamos viendo, lo que vimos en noviembre. Bueno, subió la liquidación de dólares en un 100%. Una parte se puede explicar por la cosecha y otra parte se va a explicar porque no hay incentivos para vender en otro tipo de cambio que no sea el oficial, porque la verdad que por 10 mangos de diferencia te conviene el oficial y te sacaste un problema encima, pagas menos comisiones porque no le pagas a la sociedad de bolsa, etcétera, etcétera, y es todo más rápido y práctico. Con lo cual el cepo desaparece de facto. Y ahí algunos plantean que la brecha se está bajando porque están vendiendo, lo cual para mí es un gran error. O sea, yo no estoy diciendo que no haya ventas, que no haya esterilización, que no haya algún ajustecito. Es mínimo. Nadie puede sostener al mercado pisado. A ver, no tenés reserva, las cosas tienen que ser coherentes. No tenés reserva, las reservas suben, vas comprando dólares y a la vez vas vendiendo para cerrar la brecha. Ningún gobierno que haya querido ajustar la brecha de esa manera lo ha podido hacer con éxito, porque no podés tapar el sol con la mano. Y este gobierno, con todas estas cosas que mencioné recién, menos aún podría hacerlo si es que lo quisiese hacer. No pueden elegir el tipo de cambio que quieren poner. Lo que hacen es bajan la volatilidad. Eso sí, si el tipo de cambio se está moviendo, por ahí lo ajustan, lo mantienen, pero la verdad es que son pequeñas operaciones. Es imposible pensar que están manteniendo el tipo de cambio. Además, hay una explicación muy sencilla, o algo que es muy sencillo, que es mirar los precios de los bonos en dólares y ahí tenés al mercado hablando. O sea, salvo que creas que de alguna forma misteriosa, pues también lo he leído, pero bueno, no hay gente que sepa el tema. Que te suben los bonos, te bajan la brecha, hacen todo. Entonces, si pueden hacer todo, ¿por qué no lo hicieron los de antes? Es imposible, es un tema de no entender directamente cómo funciona la dinámica del mercado. Con lo cual ahí no nos vamos a meter. Lo que es importante es que esto es un movimiento de mercado, que obviamente el central participa, de hecho lo dijo, pero yo lo que digo no es que si el mercado o el central se corre, el tipo de cambio se va a 1500, no hay chance. Hay una explicación muy fácil. Para que el tipo de cambio suba, cuando nosotros hablamos de que el dólar sube, tiene que haber pesos de sobra para que el dólar suba. El peso o la sobreoferta de pesos es el motor y la nafta para que los dólares puedan subir. Si no hay pesos, no pueden subir los dólares porque no hay de dónde sacar los flujos. Los flujos es como la energía, se transforman, no aparecen de la nada. Con lo cual,
Yo lo que creo es que en cualquier momento están en condiciones de salir del cepo, pueden salir, y no daría la apariencia de tener un... Puede haber un saltito del tipo de cambio, puede haber un saltito, pero no veo nada que haga que el tipo de cambio vaya a pegar un salto grande y sostenido. Con lo cual, cuando hablemos en el otro video, que lo voy a pasar en el grupo, sobre las diferentes alternativas que estoy viendo para estos meses que vienen, tiene que tener esto en mente, que esta es la premisa principal de lo que estamos hablando. Con lo cual, básicamente, este es el escenario. El Merval tiene, si analizamos el Merval en términos históricos, está alto. Si analizamos en términos de dólares, ¿no? Históricos, está alto. Si analizamos el price earning de las acciones, está bajo. Entonces ahí, bueno, ¿qué métrica usamos? ¿El price earning, que es una métrica que se suele utilizar en las acciones? ¿O miramos el Merval en dólares y como está alto no entramos? Bueno, eso lo voy a explicar en el próximo video y voy a dar algunas ideas de qué es lo que estoy viendo yo, que me parece más conveniente hacerlo. Eso lo van a poder ver acá en la misma plataforma del recinto. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video con estas cuestiones.